Efectos fisiopatológicos de los lípidos. Aterosclerosis y trombosis, enfermedad cardiovascular. La aterosclerosis consiste en la existencia de placas fibroso-adiposas o placas ateromatosas que salen en la capa íntima arterial, capa más interna de las arterias, especialmente de la aorta, arterias coronarias y arterias cerebrales, que producen estrechamiento de las mismas. De esta manera se obstaculiza el riego sanguíneo de los tejidos correspondientes, isquemia, afectando a su capacidad funcional, cardíaca, cerebral, etc. Por ejemplo, si esto ocurre en las arterias coronarias, se produce una isquemia cardíaca que se acompaña con un dolor intenso y agudo conocido con el nombre de angina de pecho. La aterosclerosis es un proceso crónico que se va desarrollando a lo largo de la vida del individuo y que siempre comienza con una agresión al endotelio vascular o parte de la arteria que está en contacto con la sangre, agresión que puede ser producida por muchas causas como una presión arterial aumentada, componentes del tabaco, radicales libres, etc. Como consecuencia de la citada agresión, el endotelio vascular se permeabiliza y permite la entrada de lipoproteínas de baja densidad, LDL, en la primera capa arterial o capa íntima, donde sufren una oxidación. Esta oxidación ocurre en diversas moléculas de las que componen las lipoproteínas, pero sobre todo en los ácidos grasos insaturados que constituyen los fosfolípidos. Obviamente, cuanto más insaturados sean, más se oxidará la lipoproteína y más capacidad aterogénica tendrá. La LDL oxidada facilita la entrada de monocitos desde la sangre a la capa íntima y asimismo la conversión de los mismos en macrófagos. Estos macrófagos fagocitan la LDL oxidada convirtiéndose en células espumosas, que dada la composición de las LDL tienen una gran cantidad de lípidos, especialmente colesterol. Las células espumosas estimulan por último la proliferación y migración de células musculares lisas desde la capa media a la íntima, y estas células capaces de producir colágeno junto a los restos de células espumosas son las que constituyen las placas ateromatosas fibroso-adiposas que sobresalen en la luz del vaso. Cuando las placas ateromatosas están establecidas, pueden sufrir también agresiones diversas que conducen a una rotura de las mismas. Esto cursa con una hemorragia, lo que provoca una respuesta coaguladora, formándose un trombo que intenta evitar el episodio hemorrágico. Este fenómeno, que tiene carácter agudo, se denomina trombosis y puede obstruir completamente la luz del vaso, lo que impide el flujo sanguíneo al tejido subyacente, provocando la muerte del mismo. Si esto ocurre en las arterias coronarias, se produce un infarto de miocardio. Desde los años 50, los estudios epidemiológicos vienen demostrando la existencia de una relación entre la cantidad y el tipo de grasa de la dieta y los niveles plasmáticos de colesterol. Este colesterol es quizás el factor de riesgo más importante en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, aterosclerosis, y en concreto de otros puntos del organismo renal, femoral, etc., las cuales constituyen las causas más importantes de mortalidad en los países occidentales desarrollados. La razón es su relación directa con los niveles de LDL. Influencia del colesterol sanguíneo. El proceso de aterogénesis es un fenómeno complejo en que intervienen muchos factores, entre ellos destaca el colesterol sanguíneo y LDL. Por tanto, a medida que aumenta su cantidad en sangre, se incrementa asimismo la mortalidad cardiovascular. Además del colesterol sanguíneo, existen otros componentes que pueden favorecer o agravar el proceso aterosclerótico. Son previamente citados y sus funciones principales en relación con la funcionalidad vascular son: modificar la luz o diámetro de los vasos sanguíneos provocando un mayor o menor flujo sanguíneo y producir una mayor o menor agregación de unas células sanguíneas denominadas plaqueta, fundamentalmente en el fenómeno de coagulación o hemostasia, lo que conduce a un agravamiento o no del riesgo aterosclerótico respectivamente. En este sentido, los ácidos grasos omega 3 y el ácido oleico, presentes sobre todo en el pescado azul y aceite de oliva respectivamente,
Producen una buena vasodilatación y una mejor agregación plaquetaria. Influencia de los lípidos dietéticos sobre colesterol y eicosanoides. La influencia de los distintos ácidos grasos es la siguiente. De los ácidos grasos saturados. En general, los ácidos grasos saturados láurico, mirístico, palmítico y esteárico afectan a la funcionalidad vascular y al nivel de lipoproteínas en sangre de una manera negativa. Por tanto, los alimentos ricos en ellos, como la grasa animal en general, grasa de carnes y derivados, grasa de leche y derivados lácteos que contengan grasa y aceites de coco y palma, deben ser moderadamente consumidos, en función de esos conocimientos actuales. Ácido linoleico. El ácido linoleico y por tanto los aceites de semillas que los contienen, girasol, maíz y soja sobre todo, tienen efecto hipocolesteremiante, al disminuir los niveles de colesterol total y LDL. Por el contrario, comparando con el efecto del ácido oleico, el ácido linoleico hace descender ligeramente el HDL, o sea, la lipoproteína supuestamente antiaterogénica. Ácido oleico. El ácido oleico y lógicamente el aceite de oliva que lo contiene en gran cantidad produce un efecto algo más marcado que el ácido linoleico. Además aumenta ligeramente la lipoproteína HDL y reduce la posible oxidación de la LDL, todo lo cual mejora el proceso aterosclerótico. Por otra parte, el ácido oleico produce un mejor perfil de sustancias anticoagulantes, antiagregación plaquetaria y vasodilatadores, lo que atenúa el proceso trombótico. En conjunto, el ácido oleico posee un efecto cardiovascular más evidente y positivo que el ácido linoleico. Ácidos omega 3. Los ácidos omega 3, especialmente eicosapentaenoico, EPA, y docosahexaenoico, DHA, contenidos en la grasa de pescado, no producen ningún efecto apreciable sobre el colesterol y las lipoproteínas plasmáticas. Sin embargo, dan lugar a la formación de unos eicosanoides que producen vasodilatación y disminución de la agregación plaquetaria, efectos ambos claramente beneficiosos de la trombogénesis, procesos que también hay que evitar en la enfermedad cardiovascular. Colesterol. El colesterol ingerido a través de la alimentación conduce a un aumento del colesterol sanguíneo, lo que lo convierte en otro agente aterogénico. No obstante, lo acabado de iniciar, el efecto del colesterol de la dieta sobre los niveles de colesterol sanguíneo es mucho menor que el de la grasa saturada. De ahí que haya que cuidar ambas ingestas, pero especialmente la de esta última. Oxidación celular y molecular. Mecanismos de oxidación. Cada día preocupan más los fenómenos de oxidación que ocurren a nivel de las membranas celulares y de determinadas moléculas corporales, ya que este fenómeno se asocia al proceso de envejecimiento en general y de órganos en particular, así como a diversos tipos de alteraciones patológicas, especialmente las asociadas con la edad, entre las cuales merece también especial atención la enfermedad coronaria, algunos tipos de cáncer, envejecimiento ocular, enfermedad de Alzheimer, etc. Este fenómeno oxidativo sucede a nivel de los ácidos grasos presentes en los fosfolípidos de membrana y es debido a la acción del oxígeno de aire que inhalamos durante la respiración, que es capaz de generar radicales libres. Un radical libre generado del oxígeno actúa a nivel de carbono entre dos dobles enlaces, originando una serie de productos que son muy reactivos, ocasionando daños importantes en la membrana, lo que afecta en primer lugar a su permeabilidad y en general al órgano o tejido afectado celularmente. El fenómeno oxidativo será más o menos intenso en función de una mayor o menor insaturación de los ácidos grasos de los fosfolípidos de la membrana celular, puesto que, como se ha venido indicando, la composición química de la membrana va a depender en gran medida de los ácidos grasos de la dieta. Será el grado de insaturación de estos el que, en último término, sea el causante de aquel daño oxidativo. En este sentido, el oleico, aceite de oliva, será el que menos daño cause, seguido del linoleico, siendo los ácidos omega 3 los más potencialmente nocivos. Lo acabado de señalar es otra base científica que debe servir de apoyo a la hora de elegir el tipo y cantidad de las grasas que se van a utilizar en la alimentación habitual.